Hola, ¿qué tal? Estamos aquí, un nuevo inicio de mes y con esta nueva temporada seguimos trabajando la película del mes, como la temporada pasada, pero esta vez la vamos a orientar hacia estudiantes que están en terminal y quieren aprobar el BAC de español. Por eso estamos también con Yami de Español a la Maison para hacer esta charla de las películas que son documentos auténticos que hemos seleccionado para trabajar cada una de las nociones, de las 4 nociones que hay en el BAC de español, ¿sí? Entonces, te invito a que veas el vídeo y a que vayas al blog donde te encontrarás un material para descargar, ¿sí? Y sin nada más, vamos a empezar explicando qué vamos a aprender y qué vamos a trabajar aquí contigo. Nada, os recordamos antes de empezar que tanto Yami como yo, toutes les deux, on est prof de espagnol, on a de l'expérience pour entraîner, pour préparer le bac o terminal y vamos a hablar todo el tiempo en español para que escuches y mejores tu comprensión, ¿sí? De todas maneras, tendrás los subtítulos aquí abajo y clicas y los ves para ayudarte, ¿vale? Entonces, la película del mes que hemos elegido es una película española que se llama, Yami, ¿cómo se llama? Se llama Un franco, 14 pesetas. Sí. ¿Y de qué trata, Yami, la película? Bueno, primero hay que saber qué significa un franco y qué significa una peseta. Entonces, este título se refiere al franco, pero sobre todo al franco suizo, y pesetas a la antigua moneda de España. Entonces, un franco equivalía en ese entonces a 14 pesetas. Esto para los españoles es bastante interesante, sobre todo porque esta peli sucede en los años 60, que son años de, pues, difíciles, con una crisis económica bastante fuerte en España, debido pues a las políticas de Franco de la época. Entonces, pues hubo hubo una ola de inmigración. Eso fue lo que provocó. Y esta película realmente refleja eso, ese sentimiento de, a pesar de que yo pertenezco a este país y me siento realmente español, tengo que dejarlo porque tengo una familia que alimentar. Entonces, estamos aquí frente a una película que trata directamente este problema de la inmigración, que puede ser para unos un problema o para otros una solución, ¿sí? Entonces, es la historia de una familia, pero sobre todo de un hombre que se llama Marcos. Martín. Sí, Martín y Marcos. Marcos es el amigo. O sea, los dos, realmente, los dos que trabajaban como mecánicos, pues quedan sin trabajo. Y como tenían una familia, pues fue necesario emigrar a Suiza. ¿Por qué? Porque pues un franco suizo son 14 pesetas. Sí. ¿Qué más podemos decir? Porque bueno, tampoco hay que decir toda la película, porque tienen que verla. Este es el resumen de la película en el que 2 amigos españoles emigran a Suiza para encontrar trabajo, para mejorar laboralmente, puesto que en España pues no había trabajo en esa época, en la época de los 60. Estamos hablando de la crisis de los años 60. Y bueno, este es el contexto, ¿no?, de la película, en el cual, pues viéndola, podemos incluir varias nociones dentro de la película. Incluso yo he trabajado con alumnos en los que al final pudimos ver las 4 nociones del BAC, pero... Bueno,
Hay que recordarlas. Ah, sí, las recordamos. La de mite ego, mitos y Mitos y héroes, héroes. espacio de change, espacios e intercambios, lieu de forme du pouvoir, lugares y formas de poder, y l'idée de progrès, se me había olvidado, la idea de progreso, idea de progreso. Bien, pues en esta película, tanto Yami como yo estamos de acuerdo en el que hay dos nociones principales, que son espacios e intercambios y también lugares y formas de poder. Y estoy segura, estamos seguras, que ya sabes un poco por qué. Pero con nosotras lo vas a descubrir. Venga, Yami, cuéntanos. Bueno, ¿qué puedo contarles entonces? Bueno, empezamos con una noción Sí, y vemos cómo podemos trabajarla. Empecemos con la que yo creo que es la más evidente, que es espacios e intercambios. claro. Entonces, cuando hablamos de espacios e intercambios, hablamos de este proceso de, de unión de dos culturas o de cruce de dos culturas que van a afectar positiva o negativamente a una persona. Entonces, cuando vemos esto, realmente siempre vamos a pensar en la inmigración o en el trueque comercial o bueno, en fin. Entonces, como hablamos de inmigración, es lo que entra perfectamente en esta película. Entonces, espacios intercambios, ¿por qué? Porque hubo problemas tanto políticos como económicos que afectaron la vida de muchas familias que tuvieron que separarse no por problemas intrafamiliares, sino por problemas económicos y tuvieron que viajar a otro país. El hecho de vivir en otro país es confrontarse con la cultura de ese otro país. Y tienes dos opciones, o decir, yo tengo mi cultura y es así y los demás tienen que adaptarse a mí, o yo soy un invitado en esta cultura, en este país, y yo tengo que adaptarme a ellos. Claro. Entonces, realmente eso es lo que vemos al principio, en la escena cuando recién llegan tanto Marcos como Martín a Suiza, que dicen, bueno, o sea, primero la cuestión del chorizo, que tenían ganas de llevarlo, pero pues resulta que por Estaba problemas, prohibido. sí, estaba prohibido. Y otros elementos, es que realmente hay muchos elementos que reflejan este choque cultural y que al principio les cuesta adaptarse. Nada El más idioma, para empezar el idioma, no entienden el idioma, absolutamente nada. claro. El idioma, las costumbres. Sí, Siempre en España vas a ver al menos a una o dos personas afuera caminando y ellos, eso fue lo primero que ellos vieron tan pronto llegaron. Dijeron, es que no hay gente aquí en Suiza, no vive nadie. Entonces son de las cosas que realmente chocan con ellos. Ellos creen también en otra escena, a la mañana siguiente, que lo que están comiendo se lo van a cobrar y cobrar caro, porque bueno, en España tal vez hay cosas que, bueno, que tú crees que siempre tienes que pagar, siempre nada es gratuito, por decirlo así. Y temes, porque sabes que no tienes los medios económicos para pagar, eh, comer, porque simplemente el concepto de gratis no está. sí. No sé, ¿qué más podemos agregar para espacios de intercambios? Sí, pues lo que has dicho es perfecto. Y claro, hay que tener en cuenta que cuando alguien se va de su país, pues crea esto que has dicho como el intercambio con los otros, es decir, en este caso, con los suizos. Entonces, este choque es brutal porque al principio no entiendes, no sabes por qué es así. Por ejemplo, hay una escena
en la que llegan por casualidad a un lago y es un lago nudista, entonces imaginaos, esto en España en la época de los 60 es impensable, impensable. Y como esta escena hay muchas más, donde se crean intercambios, por ejemplo, ellos viven en un albergue, en un hostal, y con la gerente, con la dueña del hostal y con las chicas que trabajan allí, pues se crean intercambios que al principio no entienden, pero poco a poco empiezan a entender. Entonces, ahí es cómo yo puedo justificar que esta película está dentro de la noción espacios e intercambios. Y yo creo que podemos pasar ya a la segunda noción, ¿no? Que sería lugares y formas de poder, ¿sí? Lieu et forme du pouvoir. Y en este caso está claro por qué está esta noción dentro de la película. Y es que si vemos y analizamos el contexto histórico de España, pues tenemos una dictadura en pleno auge. Entonces, es una forma de poder porque el Estado de la dictadura pues ejerce el poder en España, porque, claro, era la dictadura en España. Y también lo vemos en otro sentido, la forma de poder, en cuanto a el papel de la mujer que vemos a lo largo de toda la película en comparación con el hombre, porque sigue habiendo mucho machismo en la sociedad española en esa época y se ve reflejada en la película, esta forma de poder, en la que, por ejemplo, un ejemplo que me acuerdo es que la mujer no puede comprar nada, bueno, ir a la compra sí, es decir, comprar la verdura, sí, eso sí, pero por ejemplo, alquilar un piso o algo que supone una transacción bancaria, como por ejemplo comprar una casa, Pilar, la mujer de Martín, una de las protagonistas, quiere comprarse una casa y necesita la autorización y la firma de su marido. Esto era normal en la época, en España. Sin embargo, en Suiza, no. En Suiza, las mujeres tenían toda la libertad, trabajaban, era una mentalidad mucho más abierta, de ahí el contraste con los dos países y la relación entre las dos nociones, lugares y formas de poder, espacios e intercambios. Eso es un ejemplo de formas de poder. O, por ejemplo, cuando ella llega a Suiza y quiere trabajar. El marido, Martín, pues no quiere que su mujer trabaje, ¿sí? Y Yami, ¿quieres aportar algo más? Sí, el poder no solamente lo ejercía Francisco Franco con su dictadura, sino que él se apoyaba mucho del poder de la religión católica. Claro. Y era por medio de esta religión y de su forma de criar, podemos decirlo así, de criar a los españoles, que ellos pudieron controlar mucho más a todos los españoles, porque una cosa es tener un control político, sí, donde va a haber militares que van a regularizar todo, y otra cosa es tener ya un control desde la religión, porque es un control desde adentro de la familia. Es un control moral. Sí, entonces... Es que es bastante... Es más fuerte. Sí, parece sutil, parece un control muy sutil, porque no es militar, como dices, pero es un control muy fuerte, sí. Sí, y siempre lo que hacía la religión era encargarse de, sobre todo, atraer a las mujeres, porque son las mujeres las que por la historia son mucho más devotas que los hombres, y eran las que en cierta manera tenían que saber cuál era su papel y cuál era el papel del hombre, sí, en esta... rol de cada uno. Exacto, en la sociedad. Entonces, cada uno tenía sus papeles y pues con base en eso trabajaban o realizaban sus tareas diarias. Sí.
Esto fue un choque también cultural con Suiza, porque primero no había dictadura, ya este control moral tan fuerte como lo llevaban en España, porque en España venían con la dictadura después de la Guerra Civil del 39. Entonces ya había varias generaciones que estaban prácticamente, podemos decirlo, formateadas de esta manera y que pensaban que era la única forma como se vivía. Sí. No concebían otra forma. Claro. Entonces, también date cuenta, o daros cuenta, los que nos estáis viendo, que en la época no es como ahora, que ahora todo el mundo viaja, todo el mundo hace viajes, todo el mundo tiene acceso a coger un tren, a coger un avión y en cuestión de 2 horas estás en Madrid, por ejemplo, desde París. Pero antes no se viajaba, antes no se iba a ver ni siquiera el mar. Antes hay una escena que el amigo de Martín, Marcos, pues dice que es la primera vez que ve el mar, cuando el tren que va hacia Suiza para en Valencia. Entonces, fijaos, Madrid-Valencia está cerca y en la época, pues, no se viajaba. Entonces, este hecho hace que la mentalidad, lo que dice Yami, pues se quede cerrada y el no viajar, el no abrirte a nuevas culturas, pues mantiene este tipo de mentalidad. Sí. Otra política que ayudó a que esta mentalidad aislara a los españoles fue el sistema de autarquía que la dictadura decidió implantar. Significa que ellos se bastaban por sí mismos y no había necesidad de ningún tipo de importación al país, porque el hecho de tener importaciones significaba conocer a otros países y la forma como ellos funcionaban. Entonces, como estaban aislados, pues era mucho más fácil controlarlos, tanto militar, políticamente, como moralmente. Entonces, esta inmigración económica finalmente fue a mi manera de ver, una ayuda muy grande para los españoles, porque es que viajar, como decía Silvia, ayuda a abrirse al mundo, a comprender muchas más cosas, sí, y hacer las cosas de otra forma. Y eso se ve también con el papel de la mujer, que finalmente, cuando conoce la mujer de Martín, que en Suiza se puede trabajar, que la mujer puede pensar, porque es que ni siquiera tenía ese derecho, tener siquiera la idea de trabajar, porque la mujer era madre y ama de casa y punto. Sí. Entonces, cuando ve esto, ella se le ocurre decir, es que yo también puedo trabajar. Y eso solamente lo dijo en Suiza, porque ya hay como una apertura al mundo y también a conocer que hay otras maneras de vivir y hacer su vida. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Muy de acuerdo. Bueno, y por último, en la película, repetimos el título, Un franco, 14 pesetas, es cuando la familia, Martín y su familia, deciden regresar a España. Y este regreso lo provoca un acontecimiento que os dejamos que lo veáis en la película. Y al volver, pues hay un choque bastante grande que ellos no sabían que iban a encontrar, con sentimientos encontrados y emociones, tanto de volver como de amor o de ¿cómo diría? No me sale la palabra, diría como de lo que han dejado atrás. O sea, es un sentimiento también de decir, estoy en mi país, quiero estar aquí, soy español, pero he dejado mucho en Suiza. Es un sentimiento que creo todos los que hemos emigrado recordamos que yo he vivido en Francia, vivo también en Italia ahora, y Yami es colombiana, pero vive en Francia.
creo que todos lo tenemos o lo hemos sentido en algún momento. Ese sentimiento encontrado así, ese choque de decir, ya no somos de ninguna parte, que de hecho lo dicen en la película. Sí. Porque precisamente estos intercambios, al principio, cuando tú llegas nuevo a un país, crees que tú vas que la gente se va a adaptar a ti. Te cuesta reconocer que tienes que adaptarte a ellos. Luego, cuando ya te sientes adaptado y que vuelves a tu país, tienes que readaptarte a lo que habías dejado. Entonces, terminas como en una nostalgia permanente de estar en el otro país, porque es que cada país tiene sus cosas positivas y sus cosas no tan positivas. Y siempre extrañamos lo bueno de cada país. Sí, efectivamente. Y no nos acordamos de que también hay malo. Sí, exacto. Y ese es el problema, vivir con esa eterna nostalgia, porque realmente no se puede pensar que vamos a tener un lugar donde vamos a reunir tanto la cultura de un país como la del otro país, o las condiciones económicas de un país con las condiciones sociales de otro país. Es algo que todos los que emigramos vamos a sentir, queramos o no, porque es un proceso normal de extrañar siempre en donde estuvimos, extrañar algo de lo que hemos vivido o experiencias que se convirtieron en significativas para nosotros, y que terminan en recuerdos. Claro, significativas hasta el punto de que te cambian como persona. Sí. Ya no eres el mismo o la misma que antes de irte. Entonces, claro, es muy fuerte. Y cuando llegas a España, en este caso, o a Colombia, por ejemplo, en el tuyo, pues te das cuenta de que tú has cambiado, pero nada ha cambiado a tu alrededor. Todo sigue igual. Y asumir y aceptar eso es muy difícil. Y es un proceso, es una readaptación de nuevo. Porque precisamente tú ya no tienes una sola identidad, porque la identidad, ¿qué es? La identidad es la que te identifica con un país, con unas costumbres, con una forma de ser y de hacer. Sí. Pero cuando ya vives en 2 o más países, significa que tienes 2 o más identidades con las que tienes que vivir, y es así, no puedes hacerlo de otra manera. Sí. A quien más le cuesta en esta película es al niño de la familia, porque realmente salió tan pequeño de España que realmente no tuvo suficiente tiempo de impregnarse de su propia cultura. Sí. Él creció y todo lo que se refiere a los recuerdos de una persona, que son lo que ya es el colegio, los vivió realmente en Suiza y se identificaba más con este país extranjero que con su propio país. Sí. Y te voy a decir un dato curioso que no sé si sabes, Yami, no sé si los que nos ven también. Resulta que el niño de la película representa al director de la película. El director de la película es Carlos Iglesias, que es el actor que hace de Martín. O sea, el actor de Martín es el director de la película. Y cuenta la historia de cuando sus padres, porque él es hijo de inmigrantes, o sea, su familia emigró a Suiza y él es ese niño. Genial. Sí, pues entonces, él ha querido, quiso plasmar y representar todo esto de la inmigración, de los españoles, porque en este caso fue a Suiza, pero también Alemania, muchísimos, y Francia también. Y él ha querido un poco plasmar lo que vivió su familia. Y el personaje de su padre no es 100% su padre, el que representa a él como Martín, pero sí que a lo mejor como un 60% es su padre, todo lo que ha hablado con él, lo que ha vivido, y el otro 40% pues se ha documentado, ha hablado con otros inmigrantes
de la época y ha hecho como también un mix, una mezcla de este fenómeno de la inmigración, de lo que suponía o supone irse. Y bueno, para terminar, sí, podemos hacer alguna conclusión. En mi opinión, pienso que es una película que merece muchísimo la pena verla, porque te hace pensar, te hace reflexionar, te invita a ello. Creo también que es una película un poco naif, no sé en español sería, ¿cómo se diría naif? Inocente, sí, ingenua, porque creo que no se centra tanto en el duro proceso de adaptarse, no hay tantas escenas que muestran eso, porque es duro y más cuando no conoces el idioma. Se centra más en otros aspectos, entonces por eso la considero una película un poco naif, un poco ingenua, pero es muy bonita, tiene unos paisajes súper bonitos y te hace también pensar en lo que pasa hoy día actualmente con los inmigrantes, que llegan a España, por ejemplo, a través del estrecho de Gibraltar y te hace pensar en todo esto, por lo menos a mí, mi punto de vista. Sí, esta película representa no solamente a esa España de los años 60 con problemas económicos y con las ganas de emigrar para buscar más otras salidas, sino representa en general la emigración forzada. Porque una cosa es emigrar con el deseo de viajar, de conocer, de descubrir, de tener una experiencia profesional en el extranjero, y otra cosa es por pura necesidad. ¿Por qué? Porque cuando viajas por pura necesidad, es que no quieres desarraigarte de tu cultura. Porque la persona cuando viaja por gusto, viaja con una mente abierta y a quererse adaptar desde el inicio. Entonces, esta película realmente nos invita a reflexionar en cómo una persona que es arrancada de su país va a vivir todo este proceso de transición, de cambiar sus formas de ser, de poder adaptarse a una nueva vida, una nueva sociedad y poder seguir viviendo. Sí, sí, sí. Y nada más, pues nos vemos el próximo mes con otra película para descubrir y para aprender las emociones. Esperamos, tanto Yami como yo, que os haya gustado y recordad, podéis encontrar a Yami en Español à la maison. Je suis là sur tous les réseaux sociaux. ¿Y Lidia? Pues a mí me podéis encontrar en www.betterin-spanish.com o, como dice Yami, en Facebook, Instagram y YouTube también. Y sobre todo, ve al blog, que tendrás el link aquí abajo, donde tienes un post explicando todo y un dossier de trabajo sobre esta película. Y nada más. Muchas gracias, Yami. Sí. Y nos vemos el próximo mes. Sí, el próximo mes. Y también recuerden que si no pueden encontrar el dossier para trabajar aquí, en las descripciones, puedes ir a betterin-spanish.com o a españolalameson.com y pues disfrutar de él para poder analizar un poco más esta película en clase. Muy bien. Y creo que si necesitas algo más, pues escríbenos. Siempre estaremos encantadas de contestarte, ¿vale? Un beso y gracias. Au revoir. Adiós. Au revoir.